819. Estamos ya de regreso y en línea telefónica el señor doctor Medardo Oleas. Doctor Oleas, bienvenido, buenos días. Bueno, ahora con todo lo que está pasando, con lo que ha resuelto el propio Consejo Nacional Electoral, diríamos, y ustedes son nuestros invitados para hacer este seguimiento. Usted hizo incluso algunas propuestas sobre cómo llevar la campaña y qué hacer. Pero en este caso lo que les pedimos es a usted y al señor doctor Carlos Aguinaga, que ya estamos conectándonos con él también, es este seguimiento que hay que hacer tanto al comportamiento del Consejo Nacional Electoral, en virtud de aceptar lo que la Contraloría ha hecho y resolverlo, no solo aceptar el informe, sino resolverlo, o sea, dar por terminados esos partidos, o la inscripción de esos partidos, diríamos así, pero como contrapartida nombrar a un director de procesos que era candidato, ¿no? Candidato de un partido, y entonces siguen sembrándose dudas de qué es lo que pasa al interior. Entonces esos dos temas le planteo. ¿Hay cálculos para el calendario electoral? Y cuando digo del calendario, no solo de las fechas, sino de qué coincide y con qué personajes coinciden. Doctor Oleas, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Francisco, un cordial saludo a todos los radioescuchas. Lo que está pasando en el Consejo Nacional Electoral es preocupante, porque no están manejando de una manera profesional, técnica, legal, los pasos que tiene que cumplirse para llegar a las elecciones de febrero del 2021. Todos son improvisaciones, todos son cumplimiento de favores políticos. Nombrar como director de procesos electorales a un ciudadano que tiene como mérito solamente ser ex miembro de Alianza País o candidato de eso, es un grave riesgo, porque los procesos electorales son procesos técnicos donde no se improvisa cualquier persona como el director. Lo mismo hicieron, por ejemplo, con el director de informática, otro correísta que no garantiza en definitiva la imparcialidad, los procedimientos que tienen que manejarse. Y eso está haciendo el Consejo Nacional Electoral, o sea, ellos mismos están cavando su tumba, porque en vez de demostrar que son un órgano eminentemente técnico, lo están demostrando que son un órgano político que paga favores políticos. Entonces ahí los consejeros de mayoría, como tienen a sus amigos, buscan quién les haga el quien favor. pueda sostener eso. Es grave lo que está sucediendo. Y en cuanto al cumplimiento de lo que ha dicho tanto el contencioso electoral como el propio tribunal, al aceptar de que al fin y al cabo la Contraloría tenía la razón. Sí, pero lo que están haciendo, bueno, ha sido correcto, porque se suspende a los partidos hasta que se verifique todo lo que dice la Contraloría, otorgándole el derecho de defensa a todos los partidos involucrados, porque todo ciudadano tiene que tener el derecho a la defensa, a opinar, a expresar sus argumentos, a efectos de que la resolución administrativa, en caso de que el Consejo Nacional decida quitarle la personalidad jurídica, sea debidamente sustentada, y de esta manera no tengamos posteriormente al Tribunal Contencioso Electoral anulando las resoluciones administrativas. Entonces yo creo que ese camino está bien. Entonces dieron 10 días para que todos los partidos presenten sus justificativos, pero ahí vemos también las declaraciones inapropiadas de la dirigente de Fuerza Compromiso Social. Dice, eso no es nuestro problema, el problema es de ellos que hicieron eso. Mire, yo creo que las cosas están manejándose de otra manera, ¿no? Ellos creo que se sienten confiados de que al tener mayoría en el Consejo Nacional Electoral no van a ser borrados de los registros. Y seguimos en lo mismo, con una clase política que busca llegar al poder a como dé lugar, sin importar cumplir los requisitos básicos, como son idoneidad, como son la presentación de planes y proyectos que nos permita, por ejemplo, afrontar el coronavirus. Entonces esas cosas no se lo están manejando como la política, la razón, la ley lo indican, sino de la misma forma tradicional de hacer política. Yo, con tal de llegar al poder, después ya veremos qué hacemos llegando a las elecciones. Claro. Esa es una irresponsabilidad también.
O sea, no hay planes, no hay programas, no hay visión de futuro, tampoco esta visión inmediata que hay que tener frente a la pandemia, ¿no? Y más aún un Consejo Nacional Electoral que lo que debe tener es el proyecto de hacer elecciones en las que confiemos todos. Eso todavía no se siente, señor doctor Oles. No, no se siente porque lo que deberíamos nosotros tener muy claro, a ver, cuál es el presupuesto que van a hacer, cómo van a manejar la promoción electoral, que es importantísima, cómo, por ejemplo, van a diseñar un sistema que permita que los miles de candidatos que se inscribirán tengan la opción de por lo menos de exponer libremente sus tesis, sus planes, sus proyectos, porque para eso es la promoción electoral, la campaña electoral. Conocer el perfil del candidato, quién es el candidato, sus antecedentes. Ahora más que nunca necesitamos conocer sus antecedentes, porque si no es una persona idónea, que haya tenido una hoja de vida limpia, sin tacha, sin problemas con la justicia, sin problemas con la Contraloría, no debería ser candidato, no podría ser candidato, porque si no, ¿cómo salimos de la corrupción galopante en la que estamos involucrados y donde la clase política es la que encabeza el primer puesto de la corrupción? Entonces yo creo que ahora más que nunca, si no filtramos a todos los candidatos, si no investigamos sus antecedentes, nos quedamos en lo no nos mismo. hacemos nada, Claro. volvemos a lo mismo, los mismos de siempre, acomodándose como ya están haciéndose ahí alianzas, dos grupos políticos con unos antecedentes terribles en el campo legal, con miles de notas y problemas judiciales. Entonces el país tiene que cambiar y los ciudadanos tenemos que exigir que se controle, se verifique todos estos antecedentes de los candidatos. Está también en línea telefónica ya el señor doctor Carlos Aguinaga, a quien le saludamos. Y bueno, le pido también, doctor Aguinaga, que nos haga, digamos, una reflexión sobre ya lo que el doctor Oleas nos ha dicho, ¿no? Dos hechos puntuales. El uno sobre la decisión de aceptar lo que la Contraloría al fin y al cabo dijo, previo lo que ha dicho el contencioso electoral. Y el otro, esta designación de un director de procesos que solo el hecho de que haya sido candidato y ninguna preparación para esto no nos da garantías. ¿Cómo entender esto, doctor Aguinaga? Bienvenido, buenos días. Buenos días a Medardo, buenos días Francisco, buenos días a los radioescuchas. Realmente yo quiero comenzar con este tema del director nacional de procesos electorales. En primer lugar, no hay que priorizar el hecho de la militancia política a una organización, sea partido o movimiento, el que sea... Per se no es un pecado, ¿sí? ¿Eso? Claro, que no sea un militante para un ejercicio de una función pública. Ya, perfecto. Ya se rite, ¿no es cierto? Sí. No, porque eso sería incluso en contra de sus derechos, ¿no? Sí. Así es, exactamente, en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que el cargo de director nacional de procesos electorales requiere el cumplimiento de ciertos requisitos y de ciertas capacidades especiales, yo diría especialísimas. O sea, requiere de conocimientos técnicos y de una especialización en temas de manejo de sistemas electorales, de manejo de administración de procesos electorales. Requiere de conocimientos más que básicos de logística, mecánica, geografía electoral, conocimientos básicos de informática electoral, porque el director nacional de procesos es un gestor de todas las direcciones del Consejo Nacional Electoral en cuanto a la organización de las elecciones, ¿no es cierto? Esto en cuanto a la experiencia de carácter académica, técnica, universitaria, profesional, pero también debe tener unos atributos bien especiales, unos atributos de probidad, de honradez intelectual, porque cuando uno milita en una organización política y entra al ejercicio público, debe olvidarse y separar la militancia de sus obligaciones para con el Estado, porque el Estado
el proceso electoral es un interés superior frente a una militancia de una organización que es un interés absolutamente particular. Y por eso yo creo que aquí la responsabilidad que tienen los miembros del Consejo Nacional Electoral de seleccionar, de escogitar a un hombre que pueda realmente ser un verdadero puntal en la organización del proceso electoral. Obviamente, y también hay que decirlo con absoluta claridad y honestidad intelectual, hoy tenemos esta influencia de las redes sociales que en cualquier acto a cualquier persona puede hacer que el señor sea capacitado, no nos han dicho. Bueno, ¿no? el currículum demuestra que no, pues, doctor Aguinaga. Por eso digo, es obligación del Consejo decir, la persona que hemos designado tiene este perfil de conocimientos, porque no se puede poner a un improvisado. O sea, ahí está la obligación de la autoridad electoral. Pero aquí las redes también matan lo bueno en instantes, ¿no es cierto? O convierten lo malo en bueno en 2 segundos, ¿no? Y nos dejamos contagiar también por esta masa de información y comunicación perniciosa que se produce en la red. No con esto quiero defender a ni uno ni a otro, pero sí quiero racionalizar un poco el análisis respecto a este tema del director nacional de procesos electorales. Los derechos que tenemos los sujetos políticos y los ciudadanos es de demandar al Consejo Nacional Electoral que quien vaya a dirigir justamente esta dirección es alguien con conocimientos vastos que nos garantice imparcialidad, que nos garantice objetividad, que nos garantice independencia. Justo ahí está el problema, que porque no puede ser, si bien estoy completamente de acuerdo que la militancia y la formación política no pueden ser una limitación para el ejercicio de ningún cargo, lo que no puede ser es la garantía de tener el cargo. Debo tener una preparación, debo tener una formación, debo tener un currículum para el cargo que estoy siendo candidato o ya siendo nombrado, ¿no es cierto? Entonces, sí, totalmente de acuerdo, doctor Aguinaga, que no importa si fuese militante solamente, pero que debe tener el perfil adecuado, porque si no ahí viene la duda, ¿por qué le nombran a un militante sin el perfil adecuado sería? Claro, así es. Justamente ahí está la obligación de transparencia del órgano electoral de decir, hemos nombrado a esta persona que cumple estos requisitos, ha hecho estos cursos, tiene esta experiencia y nos va a colaborar en este proceso. O sea, hablar claro, con fundamento, transparentar todo. Soluciona los problemas, por un lado. ¿Ya? Respecto al segundo tema, respecto al tema de las organizaciones políticas y este tema de la Contraloría con el Consejo Nacional Electoral y el contencioso, realmente la recomendación es sobre un asunto partidario, no es un asunto electoral. Ahí no hay ninguna interferencia al proceso electoral. Yo quiero ser enfático que la auditoría gubernamental que le da la facultad constitucional y legal al Contralor se puede hacer en épocas electorales y en épocas no electorales. Porque no permitir, por ejemplo, una auditoría o el cumplimiento de unas recomendaciones o la continuación de un... En pleno proceso. Sería decir, como estoy en proceso, a mí nadie me puede juzgar. Claro, exacto. No es así. O sea, todos estamos sujetos al examen de cuentas de los recursos que utilizamos, sea una auditoría de gestión, sea una auditoría operativa, sea una auditoría de uso de recursos públicos, de tal suerte que cada quien tiene sus competencias. Y dentro de esas competencias toca defenderse, toca impugnar, toca demostrar al órgano de control que no tiene la razón, toca desvanecer. Y si creemos que el órgano de control está equivocado, hay los medios de impugnación, es decir, el juicio contencioso administrativo. En este caso de las organizaciones políticas, yo lo que entiendo, no he leído la resolución ni el informe jurídico sobre el que se basó la resolución del Consejo Nacional Electoral, pero presumo que, amparados en el Código Orgánico Administrativo, lo que hicieron es una suspensión
de la actividad, es decir, una medida provisional de protección. Pero la única vía que yo le veo, jurídicamente hablando, para... Que sería la correcta, diría. Si no lo otro, ¿qué sería una manipulación? La única vía que yo le veo para extinguir la organización, quitarle el derecho a una organización que ya se le reconoció jurídicamente, es la acción de lesividad, vuelvo a decir. Ya. Es decir, si yo, órgano, Consejo Nacional Electoral, acudo ante el Tribunal Contencioso y le digo, vea, yo he encontrado en el proceso de constitución de este partido estas deficiencias de forma y de fondo, por tanto, las autoridades que actuaron en su oportunidad actuaron mal, y yo pido que se declare que no tiene validez este acto, y por eso planteo la acción de lesividad. Ese es el camino jurídicamente hablando. No hay un camino jurídico que mediante acto administrativo yo le voy a decir, ¿sabe qué? Usted ya no puede participar en las elecciones o usted ha perdido su personalidad jurídica, ¿no es cierto? Porque hay ese camino que está reglado de acuerdo a las normas del derecho público administrativo, y obviamente hay el otro camino que es el Código de la Democracia, las causales de extinción, pero que no son, pero este no sería el caso. Claro, esta conducta observada por el Contralor no está en este caso. Y por otro lado, vuelvo a insistir, el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Contraloría determina con absoluta claridad que en el curso de una auditoría gubernamental no pueden modificar las competencias, atribuciones y facultades del órgano que está observado, en este caso del Consejo Nacional Electoral, cuando éste ha creado derechos o ha resuelto conflictos de las partes del tercero, en este caso las organizaciones políticas. Se juzga la conducta del servidor, de tal suerte que los efectos... Pero los efectos ahí el argumento es, si esos efectos del servidor causan unos derechos que han sido mal habidos en último de los casos, ¿no es cierto? No podría, o sea, ya se juzgó al servidor, no importa los resultados, doctor Aguinaga. Se juzga al servidor, en este caso, en el cumplimiento o no de la recomendación, ¿no es cierto? Eso es lo que está diciéndole. ¿Usted cumplió o no cumplió mi recomendación? No cumplió, ok, aquí viene una sanción de multa y tal vez de destitución. Pero eso también es impugnable. Claro. Tanto que ahora dicen ya cumplimos. Claro. Ahora están diciendo, bueno, hemos suspendido provisionalmente, hemos dado un plazo de 10 días a la organización política va a decir, a mí me reconocieron, yo he cumplido con todo. Claro, ahí hay una dirigente que lo que nos recordaba el doctor Oleas dice, bueno, es problema de ustedes, yo ya estoy, ¿no? Claro, evidentemente ya tiene una personalidad jurídica, ¿no es cierto? Es igual que cualquier persona jurídica, no lo podemos distinguir. Una empresa no podría ser liquidada porque se demuestra que hizo fraude al llevarse a la superintendencia de compañías. Que el superintendente mañana comience a extinguir la personalidad de compañía. Ya. No hay cómo, hay que seguir un proceso. Entonces, ahí la pregunta, doctor Oleas, es, si este esquema está trazado, a mí lo que me preocupa es de que los actos hechos por las autoridades electorales les generan derechos que serían ilegalmente obtenidos, doctor Oleas. Así es, ningún hecho ilegal doloso puede generar derechos, facultades o derechos para que puedan ser ejercidos por terceras personas, pero hay que analizar más profundamente estos casos. Porque pero permítame, hay una interrupción, doctor Oleas, para que nos ayude también. Lo que dice el doctor Aguinaga también podría ser decir, hay empresas que puede demostrarse que han sido hechas con irregularidades. ¿El superintendente al descubrir eso podría echarlas abajo o no? Es el ejemplo que se ha usado, ¿no? Claro, es que aquí también hay que recordar que se cometieron muchos delitos. El hecho de tener firmas falsificadas es un delito.
y eso también tiene que analizarse, no solo es el acto administrativo, son los hechos penales que tienen que ser juzgados. Y aquí hay otro hecho adicional. Por ejemplo, Fuerza Compromiso Social no lo constituyeron los correístas, lo constituyó un señor Espinel. Él presentó todas estas cosas y logró obtener con Juan Pablo Pozo la personería jurídica. Pero ahí viene el hecho más grave. Cuando los señores correístas quieren salir de ese país, simplemente van y compran en el mercado ecuatoriano un partido. Pero por favor, eso es inadmisible, porque deberían entenderse que cada partido tiene sus principios ideológicos, programáticos, en los cuales naturalmente guían el camino, el quehacer político de ese partido. Pero aquí, no, esos partidos están a la venta o alquiler de quien quiera beneficiarse de eso. Y eso no solo lo hace Compromiso Social, lo están haciendo una serie de precandidatos presidenciales que dicen, a ver, yo voy a ser candidato, y ya voy a ver con qué partido me voy. Claro. Entonces, denunciemos esos hechos, porque ese es un... O sea, ese candidato, para ver con qué partido me voy o qué compro para participar, ese ya hay que descartarlo. Pero es que es así. No podemos admitir que en el mercado ecuatoriano, en el Ecuador existe un mercado electoral donde yo pueda comprar o alquilar un partido político para participar como candidato, porque yo quiero ser candidato. Entonces, yo creo que estamos ya rompiendo todos los conceptos éticos, morales, legales. ¿Cuál sería la salida que usted visualiza a esto? Que se cumpla lo que han dicho, la suspensión. Los partidos y organizaciones pueden, no pueden, deben defenderse también, y esa será una resolución al final, o como dice el doctor Aguinaga, vean, esto tiene un proceso, cuidado por un poco acelerarnos, no cumplimos los procesos, dice que también tiene razón, diríamos ahí. Así yo ya dije hace algunos minutos, ¿sí?, que si el acto administrativo que tome el Consejo Nacional Electoral no está sustentado, fundamentado, puede simplemente generar, como ya lo hizo el Tribunal Contencioso Electoral, que lo deje sin valor, por falta de fundamentación, lo declaró nulo. Entonces ellos ya saben que no pueden tomar una decisión al apuro. Estos datos están en el proceso de investigación, y si en el proceso de investigación se demuestra que se han cometido muchas irregularidades, bueno, pues en este momento tienen que tomar la resolución que en derecho corresponda. Una salida lo está dando Carlos, y podrán haber otras salidas, pero que fundamenten, sustenten todos estos hechos para efectos de que la resolución que tome sea en derecho. Pero el pedido del pueblo ecuatoriano, señores, acaben con esta corrupción que se está institucionalizando en el país, que se creen partidos con firmas falsificadas, con firmas en blanco, como que ahora ya se tiene esta denominación, con gente que ha muerto. Acabemos con ese fraude contra la democracia, y tampoco permitamos que estos partidos que se crearon ilegalmente sirvan de sustento para los noveleros políticos que ahora quieren terciar en las elecciones, porque no vamos a admitir que esos partidos que no han tenido trayectoria y que solo tienen una personería jurídica sirvan como catapulta política para los que quieren ser presidentes de los legisladores. Es lo que nosotros tenemos que estar vigilantes. Nuevamente, no podemos permitir el comercio electoral con estos partidos, y naturalmente eso va a afectar mucho a la democracia, porque si nosotros no cortamos de raíz esta forma absurda, mercantilista de hacer la política, vamos a ser afectados a futuro también. Así cualquiera diga, no, si es que es el candidato ahí a cualquiera de estos partidos pequeñitos, voy y les compro, que además les hago el favor. Si claro. Votos, para que sigan teniendo el membrete. Así es. Entonces, eso tenemos que denunciar, insistir a los ciudadanos que sean muy responsables en el escogimiento. Y naturalmente lo que hablamos, Francisco, hay que seguir insistiendo en el cambio de la promoción electoral. Única forma y ese es un tema que lo planteó
y que además lo ha hecho público usted también, y que los medios yo creo que lo han analizado y hay que tratarlos. Pero a ese le vamos a invitar la próxima semana también para hacer ya un análisis más minucioso sobre el tema. Concluyamos entonces con esto, doctor Aguinaga. El camino, la respuesta que se puede obtener, usted ya le ha dado incluso al Consejo una salida, pero lo que nos dice el doctor Oleas, oiga, no puede ser que haya, que exista gente que nos diga, ya voy a ver por quién participo, eso suena desde ahí a una irresponsabilidad, ¿no? A ver, yo voy a hacer respecto a este tema, primero en mi criterio personal, unas rectificaciones. Yo lo que creo que este movimiento no fue un movimiento del señor Espinel. Fue un movimiento creado, es profeso, un partido satélite, creado al fin del gobierno anterior, para tener un movimiento satélite por cualquier cosa. O sea que usted diría, le encargaron a Espinel hacer eso. Exacto, le pusieron el membrete y obviamente toda la logística, infraestructura, la presentación, la recolección, la compra-venta de firmas, o sea, ¿no es cierto? Fue presentado los requisitos al órgano electoral, ese órgano electoral le aprobó y dijo, ahí tenemos una organización satélite que algún momento nos puede... Podemos necesitarla o no, porque tampoco no seamos ingenuos. ¿Qué poder tenía en esa época? El doctor Espinel no tenía ningún poder, absolutamente ningún poder. Pero los primos y el propio presidente. Sí, y esto se debe básicamente a que la estructura constitucional y legal de formación de las organizaciones políticas en el Ecuador es un desastre. Es un desastre porque ha permitido la proliferación de partidos, ha permitido que cada ciudadano se sienta con el derecho de organizar una organización política y realmente no representan a posiciones o intereses grupales de la sociedad. Están representando a intereses individuales. Y eso hace que se debilite el sistema de partidos. Cuando tenemos un sistema que nace mal, que en su formación es inadecuado, en su valoración, en su calificación y en las exigencias de las condiciones legales, éticas, políticas, para representar a los ciudadanos y le facilitamos de una forma muy ligera la formación de las organizaciones políticas y no somos exigentes en su calificación, tenemos los problemas que hoy tenemos. Elecciones con 280 organizaciones políticas. Entonces la falla está en la concepción del sistema de partidos políticos y en sus elementos y en la calificación que tiene que darse. Pero el problema ahí es que ya no alcanzamos a cambiar estas reglas y lo que debemos es reglamentarlas para que no aprovechen y aquí pase cualquier cosa. Es que, Francisco, elección tras elección nosotros hablamos de lo mismo, de los candidatos, de la calidad de los políticos, de que los ciudadanos debemos elegir, porque no hemos corregido y eso no se va a corregir. Realmente necesitamos hacer una gran campaña cívica permanente de identificar todos estos temas ahora con todos estos males que nos ha venido juntos, crisis económica, crisis moral por la corrupción que existe, varias pandemias, ¿no?, de las instituciones políticas jurídicas. Entonces, realmente el Ecuador está viviendo con una democracia enferma. Es una democracia muy débil y estos parches que están tomando realmente no soluciona el problema de fondo ni va a solucionar el problema de fondo. Hay que trabajar entonces una respuesta común y que nos sirva para el futuro. Exactamente, hay que hacer eso y obviamente la legislación más la actuación de ciertos dignatarios
permiten la participación de estos movimientos como que fueran movimientos de bolsillo, como que fueran empresas, como que yo estuviera constituyendo una compañía. Yo no estoy constituyendo una compañía. Como Estoy dicen, constituyendo una corriente política con pensamiento, para un legítimo interés de los ciudadanos. con pensamiento, con visión de país. Exacto, y que tiene que, además, en sus reglas, tiene que haber democratización interna, y no hay democratización interna de las organizaciones políticas. Esto es un juego. Hay que construir organizaciones entonces. Entonces, si no cambiamos eso, no vamos a cambiar nada. Y nos amparamos en que el código está aprobado ¿Y ya está? en virtud de eso creamos organizaciones políticas por doquier. Y si yo me peleo dentro de la organización, me voy y hago otra. Constituyo mi movimiento. Sí. No hay la madurez democrática de los políticos. Hasta para pelearse. Convivir dentro de organizaciones políticas con debate, unas veces gana, otras veces pierde, pero nos falta madurez democrática. Muchísimas gracias al señor doctor Medardo Oleas y al señor doctor Carlos Aguinaga, que nos han ayudado a reflexionar, y hay temas que permanentemente les vamos a estar molestando, porque el tema electoral ya está instalado y hay que hacer un seguimiento a lo que está pasando. Muchísimas gracias a los dos, y enseguida volvemos con otro tema, en cambio, para dialogar con Antonio Acosta, el presidente del Banco del Pichincha. La pandemia